Miramos lo que eran los órganos genitales internos de la mujer, exceptuando la vagina, que la miramos el día de hoy, y complementamos con los órganos genitales externos. Bien. Bueno, entonces, antes de continuar con los órganos genitales externos, que es lo que estamos viendo en esta imagen, vamos a hablar de vagina, que realmente pues, es muy poco lo que tenemos que hablar respecto a la misma. Bueno, aquí tenemos esta imagen que ya la habíamos visto el día de ayer para explicar qué es la vagina. La vagina es un conducto muscular, membranoso y mucoso que se encuentra en la parte media de la pelvis y del periné. Es un conducto que comunica el periné y la cavidad pélvica desde pues, la porción externa hacia el inicio de la cavidad pélvica menor o la pelvis verdadera. Es un conducto cilíndrico de aproximadamente 10 a 12 centímetros. Varía, como lo hemos mencionado siempre, pues dependiendo de la edad y de la eh, fisionomía de la persona. Tiene dos paredes, una pared anterior y una pared posterior. ¿Por qué le decimos que es una pared anterior y una pared posterior? Uno a veces puede confundirse un poco con esto, porque imaginaría o tiene la noción del conducto vaginal generalmente en la paciente en una posición ginecológica, por lo que uno pensaría que hay una pared superior y una pared inferior. Sin embargo, recuerden que la posición anatómica es con la persona de pie, como lo estamos viendo en este corte sagital. Estando la persona de pie, miramos aquí el canal de la vagina o la vagina y presenta estas dos paredes. Una pared anterior que está pues en relación con la vejiga y la sínfisis del pubis y una pared posterior que está en relación con el recto. ¿Listo? Entonces, las paredes de la vagina las tomamos como anterior y posterior. Miramos nosotros que el conducto vaginal o la vagina, como habíamos visto el día de ayer, se inserta o se relaciona o se mm, comunica con el cuello del útero. El cuello del útero, decíamos nosotros, el cérvix uterino, está introducido dentro de la cavidad vaginal una porción y otra porción pequeña está por fuera de la misma. La pared posterior de la vagina se adosa o se adhiere a dicha área del cérvix uterino, tomando ahí punto fijo. Mientras que la pared anterior lo hace también en la porción pues anterior del cérvix uterino y se adosa eh, a la fascia que recubre el músculo detrusor de la vejiga. Como mirábamos nosotros el día de ayer, en la pelvis menor encontramos dos espacios, un espacio vesicouterino y un espacio rectouterino, que lo vemos aquí, que se llama se llama el fondo de saco de Douglas. Esa relación de la vagina con estas dos estructuras es importante. Decíamos que aquí en el fondo de saco de Douglas puede aparecer una acumulación de cualquier cosa, que no siempre sabemos qué es. A través de la ultrasonografía podemos ver líquido. Sabemos que ese líquido puede ser, pues, un líquido, un exudado inflamatorio proveniente de una infección de alguna de las vísceras
que están contenidas en la cavidad pélvica menor, que puede ser sangre, producto de una perforación, isquemia o pues cualquier otro ente patológico, pus, etcétera, etcétera. Una forma menos invasiva de poder acceder a el contenido del fondo de saco de Douglas sin tener que hacer cirugía, tanto laparoscopia como o cirugía abierta, es por medio de un procedimiento que se llama la culdocentesis. La culdocentesis constituye en introducir pues, una guía a través de la vagina con una jeringa para aspirar, puncionar la vagina y atravesarla hasta llegar al fondo de saco de Douglas y drenar el contenido del fondo de saco de Douglas. De esta forma, pues es mucho menos invasivo que a través de la laparoscopia o de cirugía. Bien, esta área que se relaciona con el fondo de saco de Douglas de la vagina, de su pared posterior de la misma, la podemos dividir en 4 porciones. Una porción anterior, ¿sí? Que es plana, que vamos a ver si acá tenemos alguna otra imagen. Acá ya pasamos al otro. Bueno. Bien, una parte anterior entonces que decíamos es plana, no lo miramos pues en esta imagen, pero hay un pequeño fondo de saco asociado a dicha porción de eh, la pared posterior de la vagina. Una porción posterior, que es la que estamos viendo acá, que es curva, y 2 porciones laterales, pues que en esa imagen sagital no las veríamos, sino que las podríamos ver o bien en un corte transverso o bien en un corte coronal que pase por esta área. Bueno, vamos a ver otra parte de la vagina. Entonces ya dijimos, es un conducto, presenta 2 paredes, una pared posterior, una pared anterior. Está relacionada intrínsecamente con los músculos del perineo. Vamos a ver ahora los elementos que la sostienen y vamos a ver una característica o algo que sí es importante que ustedes tengan nociones o presenten imágenes del mismo. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a verlo más adelante, pero lo que estamos viendo aquí son los labios menores que nos limitan el introito o el vestíbulo, como lo llama también el libro. Y en el vestíbulo vaginal, en este caso, estamos mirando una estructura elástica de tejido conectivo que se denomina el himen, ¿sí? Que es una estructura, como les digo, pues de estas características que se ubica en la porción inferior de la vagina. Hay posibles diferencias o cambios, tanto anatómicos, normales, como, bueno, patológicos también, del himen. Y el himen, pues generalmente, o en la mayoría de los casos, se dispone de esta forma. Que es como se denomina pues, una membrana que se adosa a las paredes laterales de la vagina, en su abertura inferior, en el ducto vaginal o en el vestíbulo vaginal, y que en su parte media dispone de una abertura que generalmente es de características circulares. Esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Sin embargo, pues hay algunas variantes anatómicas y ya les voy a explicar por qué es importante conocer esto. Encontramos uno, por ejemplo, que es el himen septado, encontramos otro que es el himen cribiforme, acuérdense, como para una membrana acribillada. Aquí no nos mencionan otro que es importantísimo, que se llama el himen festoneado. Y hay una cuestión importante. El himen obviamente se mantiene íntegro en la medida de que pues, no ha sido penetrada la cavidad vaginal en algunos de los casos, porque también existe algo que se llama el himen complaciente. El himen complaciente pues, es un himen muy laxo, que tiene mucho tejido en colágeno, que no se rompe fácilmente y
simplemente se abre con el paso, pues, en este caso, pues, podría ser del miembro masculino, y por ende luego no presenta desgarros. Sin embargo, pues en muy buena parte de los casos, pues cada vez que sufre una penetración, hay desgarros que se presentan en el himen. Y cuando se produce el parto en una mujer, pues ya no vemos el vestigio del himen porque la cabeza del feto y el cuerpo del feto barrieron con el himen y lo dejaron desprendido. Y lo que nosotros encontramos es unas estructuras que son vestigios, muy pequeños vestigios, de lo que es el himen, que se denominan las carúnculas. Ahora, ¿por qué es importante conocer cómo visualizar el himen? ¿Cómo hacemos para examinarlo? Porque es una de las partes importantes de la valoración médico-legal en la mujer. Cuando llega una mujer con sospecha de abuso sexual, donde uno de los pasos o ítems importantes de dicha evaluación es evaluar la integridad del himen. Cuando una mujer sufre un asalto sexual o hay violencia sexual y hubo penetración vaginal, uno pues debería buscar si hay un desgarro en el himen. Generalmente, pues como lo vemos acá, el himen, pues cualquiera que sea su forma, sus bordes son regulares, ¿sí? Excepto en el himen festoneado, y por eso es que el himen festoneado es una variante anatómica relevante de conocer. Lastimosamente aquí en el Néter no nos presenta una imagen. El desgarro puede ubicarse a cualquier nivel de la apertura del himen. Entonces uno asemeja como si esto fuera un reloj y describe el desgarro pues hacia donde esté, hacia las horas. Entonces aquí serían las 12, las 2, las 4, las 6, etcétera, etcétera. Y es importante diferenciar entre los desgarros nuevos de los desgarros antiguos. Entonces, para los desgarros nuevos, generalmente, pues el borde es equimótico, eritematoso, puede haber vestigio de sangrado, mientras que un desgarro antiguo, ¿sí? Que lleve generalmente, por lo menos, más de 72 horas de evolución como mínimo, pues ya presenta unos bordes delgados, aplanados y pues ya no, generalmente no se encuentran vestigios de sangrado ni de quimosis. Anomalías que se pueden presentar respecto al himen es el himen imperforado. El himen imperforado es una de las causas de amenorrea primaria. ¿Qué es la amenorrea primaria? Ustedes saben que pues, las mujeres, una vez empieza su pubertad, inician con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual, aprovechando pues, lo que habíamos visto ayer, es un ciclo que está regulado pues, por el ciclo ovárico, ¿sí? Donde en la maduración del folículo hay un crecimiento también del endometrio. Al endometrio lo sostienen los progestágenos que produce el cuerpo amarillo o el cuerpo lúteo del ovario, y esos progestágenos permiten el crecimiento y el sostenimiento de dicho endometrio. Cuando no se presenta la fecundación, este cuerpo amarillo involuciona, caen dramáticamente los niveles de progestágenos y por ende descama ese endometrio congestivo, y con dicha descamación se produce el sangrado menstrual. Entonces, pues la sangre viene desde la cavidad uterina y pasa a través del conducto cervical y de la vagina, pues produciendo el conocido sangrado del ciclo de la mujer. Cuando hay un himen imperforado, ¿sí? Nosotros tenemos esta cavidad, es decir, la sangre pasa por aquí, llegaría a la abertura vaginal. Cuando aquí en el final de la vagina, esa membrana del himen no está perforada, como es lo normal, ¿sí? Miren, acá por ejemplo en esta mujer, que eh, esta mujer ya tuvo un parto porque ya no miramos himen, sino que lo que miramos son las carúnculas himeniales, los vestigios del himen, como por reforzar lo que hemos dicho. Cuando este himen, pues nunca, perdón, o sea, cuando este himen no tiene la abertura anatómica o normal, la sangre queda ahí contenida, pues luego se reabsorbe y la persona es como si no hubiese tenido el periodo. Entonces, es una falsa amenorrea, porque la paciente o la persona realmente sí sangra con el periodo, solamente que no se evidencia el sangrado porque se quedó dentro de la cavidad
vaginal y no salió al introito o al vestíbulo vaginal, pues resultado de ese himen imperforado. ¿Listo? Bien, la mucosa de la vagina. La mucosa de la vagina, aquí ustedes miran que tiene unos pliegues. Presentan dos tipos de pliegues, unos pliegues transversos, que son productos de esas rugosidades de la contractura muscular. Acuérdense que es un órgano muscular. Las paredes de la vagina están constituidas por músculo liso, mientras que esta mucosa está compuesta por un epitelio escamoso estratificado. Cuando pues hay cierta tensión, que es lo usual, que haya una tensión normal, permanente en la pared vaginal, se producen estas columnas o esas rugosidades transversas. Sin embargo, aquí no nos las muestran, pero existen otras dos columnas que se denominan columnas verticales. Vamos a ver si hay alguna otra imagen de vagina. No. Bueno, no es tan relevante tampoco. Acuérdense que decíamos entonces hay dos paredes. Aquí nos habrían cortado la pared anterior y aquí estaríamos viendo la pared posterior. En esta parte media hay una elevación que se denomina la columna vertical y idéntico en la pared anterior hay otra elevación que también es la otra columna vertical. Esas columnas verticales que se ubican en esta área, lo que representan es dilatación, una dilatación venosa, producto de los pliegues venosos, pues de las venas que drenan el contenido sanguíneo de la vagina. Muy bien. Relaciones, pues ya las habíamos hablado. Es más fácil verlas en esta imagen anteriormente con la vejiga y la sínfisis del pubis, superiormente con pues, el cervix y el útero y el fondo de saco de Douglas, y posteriormente parte del fondo de saco de Douglas y el recto. Esto es importante para, ya dijimos, algunos procedimientos que se pueden hacer y un examen, digamos, usual, que es el tracto vaginal. El tracto vaginal se puede hacer a una mano en el sentido de que uno con una mano explora la cavidad vaginal y bimanual, que no es que meta las dos manos dentro de la cavidad vaginal, sino que con una mano realiza el tacto vaginal y con la otra mano palpa abdominalmente. Una mano ayuda a desplazar estructuras hacia anterior para que la otra mano que palpa de forma abdominal perciba esas estructuras o perciba alguna anomalía. Generalmente el tacto vaginal pues, se hace a uno o dos dedos. Ya hablamos algo ayer que decíamos que la mujer en la fase activa del trabajo de parto pues se hace con frecuencia para evaluar el borramiento y la dilatación del cuello uterino. Y pues también constituyen parte importante del examen físico de la paciente con dolor pélvico, por si hay dolor a la movilización de los anexos. Uno puede lateralizar la mano en tanto hace el tacto para percibir si hay masas o no en los parametrios, porque hacia los lados, ya se imagino tenemos un corte axial, hacia los lados, bueno, acá, hacia los lados, pues contacta con los parametrios y podríamos palpar si hay, por ejemplo, masas que podrían estar relacionadas con el ovario, en la fosa ovárica o pues alguna otro tipo de anomalías a este nivel. Bien, eso es lo que tiene que ver con vagina. Ahora nos vamos a quedar con esta imagen y con esta imagen. Cuando nosotros miramos el semestre pasado el perineo, nosotros decíamos que el perineo lo dividíamos en dos triángulos. Aquí nos los están dibujando. Los triángulos se miraban divididos por una línea horizontal imaginaria que discurría a través de las espinas ciáticas de un lado al otro lado. Y encontrábamos superiormente el triángulo genital
E inferiormente encontrábamos el triángulo anal. Decíamos que en el triángulo anal principalmente un músculo, los músculos del piso pélvico, el elevador del ano con sus tres porciones, y acá arriba los músculos perineales, pues que estaban constituidos con cierta diferencia en el hombre y la mujer. Bien, externamente entonces nosotros encontramos los órganos genitales externos femeninos. Esos órganos genitales externos están constituidos por la vulva y las glándulas anexas. El clítoris, que es el tejido, y el clítoris, perdón, que es el tejido eréctil, y la apertura de eh, la uretra dentro de la vulva vaginal. La vulva está constituida por los labios mayores, los ven acá, y los labios menores. Entre los labios mayores, que ahorita hablamos de los labios mayores, esta parte se conoce, toda esta parte se conoce como la hendidura vulvar. Y entre los labios menores, yo creo que es más común que ustedes lo conozcan como eh, introito vaginal, aunque no es lo más correcto porque realmente el introito vaginal sería solamente esta parte. Y sí es lo más correcto lo que nos mencionan los textos, que lo que se encuentra en el medio de esta área es el vestíbulo de la vagina. ¿Listo? El vestíbulo de la vagina. Bien, entonces en las partes que encontramos de la vulva, la parte más superior, acá que nos señalan, de la vulva se llama el monte del pubis, que también se conoce como el monte de Venus, que es un área en contacto con la sínfisis púbica, tiene una importante cantidad de tejido adiposo, como ustedes habrán notado, eso es normal tanto en el hombre como en la mujer, y el fin de esta de adiposidad o de tejido adiposo que se encuentra ahí, pues es de amortiguar eh, los movimientos coitales cuando el coito. Es un área pues de vello púbico y obviamente, no saben, dicha distribución del vello púbico es diferente entre el hombre y la mujer. La mujer tiene la posición de rombo y en el hombre tiene la posición triangular. ¿Listo? Inferior a ello encontramos nosotros los labios mayores. Los labios mayores de la vagina son unos pliegues, como ustedes se dan cuenta, cutáneos, están hechos por piel. Eh, Casi que cuando uno piensa en los labios mayores de la vagina es como semejante a estar pensando en el escroto del hombre. Acuérdense que pues igual hombre y mujer se desarrollan en principio de forma muy semejante y es el factor antimuleriano en el caso de los hombres, lo que hace que unas estructuras tomen disposiciones y actitudes diferentes. Entonces tiene una semejanza, pues tiene una piel bastante delgada, la coloración de la piel también cambia, en este caso pues por acción de los estrógenos y también toma una coloración más oscura y está provista por folículos pilosos, es decir, que va a tener vello. Por eso, porque aquí hay vellos que nosotros decimos que la disposición del vello púbico en la mujer es romboidal. ¿Listo? Es triangular arriba y triangular abajo, lo que pues forma una especie de rombo, mientras que en el hombre es lineal arriba y pues es completamente triangular. Eso no es menor, porque los cambios hormonales, tanto en el un lado como en el otro, pueden hacer cambios de la distribución del vello púbico, porque dichas características pues están influenciadas por las hormonas sexuales. Bien, entonces son unos pliegues cutáneos, dijimos que tienen algunas diferencias. Se asientan sobre un panículo adiposo, presentan, es decir, en ellas ese bulto que forman, es pues el resultado del panículo adiposo, y pues van desde el monte del pubis hasta el periné, hasta el rafe perineal, o sea, hasta la parte media del periné que divide los dos triángulos, hasta ahí se extienden los labios menores. Como dijimos, está cubierta pues por tejido, tiene folículos pilosos, pues eso va a ser
que quede cubierta por vello, pues obviamente en la mujer adulta y de desarrollo normal está separada de los muslos por un surco que se llama el surco genitofemoral, que no sé si lo estén señalando aquí. Aquí está. Aquí le dicen el triángulo. Bueno, todo este es el triángulo urogenital y este surco que encontramos nosotros aquí es el surco genitofemoral. Y como habíamos dicho, pues nos limita a la hendidura vulvar. Presenta dos comisuras. Vamos a ver si acá está más depilada la mujer. Ah, la parte anterior de los labios que se une en la línea media de la pelvis forma la comisura anterior de los labios en la región superior. Y en la región inferior, la unión posterior de la porción posterior de los labios nos forma la comisura posterior de los labios mayores. Bien, hablemos entonces de los labios menores. Los labios menores los encontramos aquí. Son estructuras también de piel, son de los pliegues cutáneos, en este caso mucosos, no tienen tejido adiposo, por eso son más delgados. La piel pues es supremamente delgada, tampoco tienen folículos, o más bien, a diferencia de los labios mayores, no tienen folículos pilosos y por ende están pues desprovistos de pelo en la etapa adulta de la mujer. Y contienen algunas glándulas sebáceas pues que producen secreción oleosa que mantiene la humedad en dicha área, que eso no es menor y la acción de estas glándulas está relacionada con la actividad estrogénica y también qué tan gruesa es la vulva también está relacionada con la actividad estrogénica. Por eso las mujeres posmenopáusicas se adelgazan sobremanera los labios menores, pues cambian o se vuelven pálidos, pierden su coloración más fuerte, por decirlo así, y tienden a presentar resequedad, y esa resequedad puede contribuir con algo que se llama dispareunia, que es el dolor con las relaciones sexuales, o también con la proliferación de hongos, ¿sí? O de otras infecciones, o pues de otros gérmenes produciendo infecciones en el área genital, pues suelen consultar más que todo por molestias como prurito, o sea, rasquiña, y ardor o dolor. Bien, como ustedes se dan cuenta, pues guarda semejanza con los labios mayores en el sentido de su disposición. Y en la parte superior, los labios menores se unen formando un pliegue mucoso que va a cubrir otra estructura de la vulva o de los genitales externos, que es el clítoris. El clítoris ya lo vamos a ver más adelante, pero por ir mencionándolo, posee un glande, porque es el tejido eréctil de la mujer, que semeja el pene en el caso del hombre. Y este tejido eréctil, hagan de cuenta que es como un pene pequeño o subdesarrollado, está cubierto por la piel que le provee los labios menores que se unen en su porción superior, formando así el prepucio del clítoris. ¿Listo? Entonces, este clítoris queda cubierto por la piel de los labios menores y forma así el prepucio del clítoris. Respecto a los labios menores, pues ya lo habíamos dicho, en su parte media, lo que forman es, o están limitando el vestíbulo vaginal, que es lo que nos dice aquí, que también se lo conoce como el introito vaginal. Y como otra parte, recuerden, por ejemplo, que había un frenillo también en el caso del miembro masculino respecto a la parte del clítoris en la porción inferior, pues, del pene, del glande, perdón, en el caso del hombre en la porción inferior, y se formaba un frenillo, pues es congruente en este caso también con la mujer
y los labios menores, así como forman el glande que se ve en la porción superior, en la porción inferior forman el frenillo del clítoris. Bien, hablemos del vestíbulo de la vagina. ¿Qué es esto que vemos nosotros aquí? El vestíbulo de la vagina está por dentro de los labios menores, ya lo dijimos. En él encontramos dos desembocaduras. La desembocadura o la apertura de la vagina, que nosotros la vemos acá, y la desembocadura de la uretra. O sea, encontramos el orificio uretral externo. Esto siempre lo van a ver y se los van a preguntar por un procedimiento que se llama el cateterismo vesical en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, pues se pone a la mujer en posición ginecológica, se le pida pues que abra las piernas, se abren los labios menores y al abrir los labios menores encontramos nosotros esta imagen. Entonces la sonda pues tiene que pasarse por el orificio uretral externo que se encuentra superior o en la parte superior del vestíbulo de la vagina y se encuentra pues por encima de la apertura o el orificio vaginal que encontramos nosotros ahí. En esta parte también abren unos conductos de unas glándulas que lo vamos a ver ahora, que son las glándulas de Bartolini o las glándulas vestibulares mayores, que está aquí. Sí, miran ustedes que aquí hay unos orificios en el vestíbulo de la vagina donde abren dichas glándulas que también producen pues una secreción. Esas glándulas, las vamos a ver ahorita más adelante, se encuentran dentro de los labios mayores de la vagina y sus conductos abren y penetran pues aquí en la cavidad vaginal. Cuando esos conductos se tapan, vámonos adelantando un poco a lo que vamos a ver, cuando esos conductos se tapan, la secreción de la glándula pues se contiene, la glándula se hincha, puede haber proliferación bacteriana, especialmente de anaerobios, y se produce una infección que se conoce como la bartolinitis. Y la bartolinitis se maneja pues con antibióticos y con un procedimiento quirúrgico que se llama la marsupialización, porque se hace una abertura, drena el contenido de la glándula y marsupialización porque se genera, se abre como una bolsa, pues donde caiga la secreción del contenido de dicha glándula. Bien. Vamos a ver otra parte de los tejidos de la vagina que se llama el bulbo vestibular. Vamos a ver si aquí nos muestran alguna imagen. Eso es, bien. Aquí tenemos una imagen entonces donde estamos viendo el perineo, ¿ustedes se acuerdan? Bueno, recuerdan, somero, los músculos del perineo, el transverso superficial, miren que lo vemos acá, el isquio cavernoso, etcétera, etcétera. Ustedes ya miraron eso. Estamos haciendo una imagen, estamos viendo una imagen de una disección para evaluar los tejidos eréctiles que componen los genitales externos. Y tenemos dos, que son uno, el clítoris, y dos, el bulbo del vestíbulo. ¿Qué es el bulbo del vestíbulo? El bulbo del vestíbulo es parte de los órganos eréctiles, de los genitales externos. Está inmerso en la raíz de los labios mayores. Mire que esto correspondería a los labios menores y adyacente a él encontramos el bulbo del vestíbulo y encima encontraríamos los labios mayores. Semeja o hace semejanza al cuerpo esponjoso o al cuerpo esponjoso en el caso del pene. ¿Sí? A diferencia como también pasaba acá con los músculos, pues en el caso de, del hombre, pues que es impar, y acá, pues que es par, uno a cada lado, bulbo del vestíbulo, un lado sería acá y al otro lado respectivamente. Encima encontramos nosotros en la parte media el clítoris, que dijimos, pues, el órgano eréctil por excelencia de la mujer. Es equivalente al pene en el caso del hombre. De hecho, es muy semejante, es como un pene pequeño, a diferencia pues que la uretra, no hay orificio uretral en él, la uretra abre abajo,
tiene un glande, tiene un cuerpo y tiene una raíz. Así como en el hombre había un ligamento suspensorio del pene que se adosaba al dorso del mismo y lo unía con la pared anterior de la pelvis. Aquí en el triángulo, pues que forman los músculos isquiocavernosos, en su vértice o en su porción superior se forma un ligamento, que es el ligamento suspensorio del clítoris, el cual pues lo mantiene adosado a la pared anterior de la pelvis, como pues, pasaba en el otro caso. Aparte de ese medio de fijación, tiene otro medio de fijación que se llaman los pilares del clítoris. Los pilares del clítoris los vamos a encontrar acá debajo del músculo isquiocavernoso. Vamos a ver. Eso es, mírenlos. Esa imagen está perfecta. Entonces, miramos, acá está la sínfisis del pubis, las ramas del pubis, etc, etc. Y encontramos aquí, miren, el ligamento suspensorio del clítoris, encontramos la raíz del cuerpo y el glande del clítoris, y encontramos los pilares del clítoris a cada lado, ¿sí? Que se van a adherir pues a la pared de la rama inferior del pubis. Y debajo de él encontraríamos el bulbo del vestíbulo, y debajo del mismo, miren, están las glándulas vestibulares mayores o glándulas de Bartolini, con su conducto que van a abrir no hacia el introito vaginal, porque esto es la vagina, sino hacia el vestíbulo de la vagina. Entonces, con esta imagen, que sí está muy bonita, nos queda más claro eso. Y ya hemos hablado, pues, de las tres cosas: bulbo del vestíbulo, clítoris y glándulas vestibulares mayores. Los únicos que nos quedarían son las glándulas vestibulares menores, que generalmente poco y nada las muestran. Vamos a ver si por acá, adyacente aquí al orificio de la uretra, hay unas glándulas muy pequeñas, individuales, independientes cada una, que pues abren sus secreciones a esta área de aquí. Sí, que miren, es acá, los muestran, que es la apertura de las ductos parauretrales, o que de Skene, en este caso, y adyacente a ellos solemos encontrar las glándulas vestibulares menores, que no tienen mayor relevancia en cuanto a la clínica. Bien, con eso entonces habríamos terminado, o terminamos, mejor dicho, lo que corresponde a los genitales, tanto masculinos como a los genitales femeninos. Vamos a ver algunas imágenes que nos presenta el Sobota, que ayer no miramos este atlas, pues a ver si hay algo que podamos complementar. Bueno, miremos entonces. Prácticamente es lo mismo. No, ahí nos están mostrando el área perineal, aquí nos están mostrando los labios menores, dentro de ellos el introito vaginal, o el vestíbulo vaginal, arriba el orificio uretral externo, debajo la apertura o el orificio vaginal. En este caso, pues una mujer que al parecer ya ha tenido un parto, porque no presenta himen, sino que solamente tiene carúnculas himeneales, como nos dice acá el texto. Acá el clítoris, acá los cuerpos cavernosos del clítoris, la raíz, el ligamento suspensorio, el glande del clítoris, y no lo vemos aquí, pero ustedes recuerden el prepucio del clítoris, que lo forman la piel de los labios menores del mismo, el bulbo del vestíbulo acá debajo, y debajo de él las glándulas vestibulares mayores o de Bartolini. Esto es el perineo, más bien para mirar la parte de los músculos. La irrigación, que no lo vamos a ver ahora, la inervación, que ustedes lo van a ver, se supone, en neuroanatomía, la inervación sensitiva. Esto es importante, correlación clínico-patológica. Bien, entonces, hay uno de los procedimientos que se puede hacer durante el parto para facilitar la expulsión del bebé, que se llama la episiotomía.
Eso, bueno, realmente debimos haberlo visto cuando miramos los músculos del perineo, pero pues vamos a aprovechar para verlo ahora. La episiotomía se puede hacer, eh, aquí nos aparecen dos tipos de técnica, la mediolateral y la mediana, y hay otra que pues es la lateral, es decir, hay una técnica que es lateral, o sea, se cortan las estructuras de la vulva aquí, que es peligrosa porque compromete los labios. La episiotomía mediana, que ya no se prefiere porque puede llegar a extenderse hacia el ano o el esfínter anal y pues producir comunicaciones, fístulas, etcétera. Entonces, la que se prefiere hoy en día es la episiotomía mediolateral. Con una tijera se cortan entonces los tejidos inferiores de la vagina hacia acá, hacia el muslo. Y va a comprometer pues piel, porque compromete los labios menores, una parte de los labios mayores y músculo del elevador del ano. Entonces, uno abre tres planos, o sea, separando tres planos, mucoso, piel, tanto externa como pues la de los labios, y muscular. Entonces, asimismo, eso luego acá se cierra por planos, músculo, mucosa y piel. Tiene que cerrarse en tres planos. A veces las cogen todas feas con una sola sutura. Y pues no se debería coger así. Y el problema a veces con la episiotomía, cuando se repara la episiotomía, es que se cojan las carúnculas, se estreche el orificio vaginal y luego la persona quede con dispareunia, pues que es dolor con las relaciones sexuales. Acá, miren, entonces nos muestran los músculos que comprometería, pues la mediana versus la episiotomía mediolateral. Sí, pues acá en la mediolateral están viendo ustedes los distintos músculos que puede comprometer. Bien, otra de las, acá ya se pasaron a los músculos del perineo en el hombre, del perineo. Otra de las correlaciones clínicas que nosotros podemos ver o podemos hacer respecto a esto es con las relaciones de la vagina. No hubo mayor imagen que nos muestre el sobota. Me ha decepcionado en la parte de genital. Me ha decepcionado mucho. Bueno, entonces una de las correlaciones que podemos también hacer clínico-patológicas de conocer la anatomía de los genitales inferiores es una que se presenta con cierta frecuencia, que es el prolapso uterino, que se llama uterocele, que se presenta sobre todo cuando las mujeres, uno de los grandes factores de riesgo obviamente es la edad, porque como ya dijimos, pues, se va perdiendo la laxitud de los tejidos de sostén y la fuerza de los mismos, y aparte, pues que haya sido multíparo, o sea, que ha tenido varios partos, porque amplía pues o pierde más eh, resistencia con cada parto dichos tejidos. Y facilita que el útero prolapse a través de la vagina. Entonces, como ustedes ven, pues normalmente el útero solamente debe penetrar en el cervix, o el cervix debe penetrar en la cavidad vaginal. Si el útero, por decirlo así, se descuelga de sus medios de fijación, ya dijimos por qué, pues penetra en la cavidad vaginal y uno termina viendo, le dice a la paciente en posición ginecológica, puje y saliendo el cervix a través del orificio vaginal o incluso un prolapso genital completo, pues que se venga todo el útero. Eso se corrige con cirugía. Hay varias opciones, pues generalmente lo que se hace en el caso de una mujer posmenopáusica es sacar el útero. Y la vía preferida en ese caso para sacar el útero es la vía vaginal. El útero se puede sacar por dos vías, transabdominal o se puede sacar por vía transvaginal. Pues en el caso de un prolapso, la vía preferida es la vía transvaginal. ¿Listo? Otra anomalía que puede pasar es el cistocele. El cistocele es el prolapso de la vejiga a través del introito vaginal. Ustedes saben, como miraron, aquí está la vejiga, aquí viene la uretra femenina desembocando en el vestíbulo vaginal. Entonces,
a través incluso de la uretra, uno se puede protruir, que es lo menos frecuente. Lo más frecuente es que aquí haya una ruptura y que la vejiga pase hacia la vagina y se mire la vejiga ahí. Eso se conoce como cistocele y puede producir, dentro de otros síntomas, eh, incontinencia urinaria. Y pues uno mira, si la mujer puje, abre las piernas, uno le sale orina y mira uno abriéndose la bolsa pues de la vejiga dentro de la cavidad vaginal. No solamente puede pasar las estructuras, que hay otra estructura que puede pasar, que está aquí, pues que es el recto, en cuyo caso se llama un rectocele. Pues el que penetra no es la vagina, sino el recto. Perdón, la vejiga, sino el recto. Y puede haber una mezcla. Entonces puede haber, por ejemplo, cistocele con rectocele. Puede haber cistocele con prolapso uterino, o prolapso uterino con rectocele, o los tres juntos. Y otra de las anomalías que se puede presentar son las fístulas, que generalmente la principal causa de fístulas son los tumores malignos del cérvix. Cuando los tumores malignos del cérvix invaden las paredes de la vagina, de la vagina, esa invasión tumoral puede abrirse, bien sea hacia el recto o bien sea hacia la vejiga. Y el contenido, ¿qué es una fístula? Una fístula es una comunicación de una víscera hueca que bien puede ser, por ejemplo, a un espacio, a otra víscera hueca o al exterior. Entonces, en este caso, pueden haber fistulizaciones hacia la cavidad vaginal, el recto terminando abriendo hacia la vagina, y la paciente ahí de lo que se va a quejar pues es de salida de materia fecal a través de la vagina. O pues en el caso de que sea la vejiga, pues salida de orina a través del orificio vaginal, que ya dijimos no es lo normal o no es lo usual, y pues generalmente requieren abordaje o tratamiento quirúrgico. Bien, eso es entonces lo que teníamos que hablar de los genitales, tanto internos como externos femeninos. Bueno, creo que realmente no hay mayor cosa por hablar y por mencionar. ¿Dudas, preguntas de todo lo que hemos visto hasta acá? Doctor, yo tengo una pregunta, pero en cuanto a la fascia renal, a la capa anterior y a la posterior. Sí. Eh, es que no se alcanzaba a escuchar bien, entonces, en cuanto a la posterior, pues no tengo claro relativamente nada. Bueno, vamos a ver una parte de eso que tampoco es cosa del otro mundo. Me busco un corte transverso aquí del abdomen. A ver. Eso, esta es la imagen. Miren ustedes el riñón. Entonces nosotros decíamos que los medios de fijación del riñón son a través de las dos hojas de tejido fibroso que forman la fascia renal. Ustedes la ven aquí. Miran ustedes una hoja aquí, ¿verdad? ¿Sí la ven? Aquí nos está mostrando dos hojas. Una es la hoja anterior. Como ustedes se dan cuenta, pasa por la parte anterior, y otra es la hoja posterior. ¿Listo? Miren, aquí está. Esta es la grasa, perdón. Pues aquí, y esta es la fascia renal, con sus capas, una anterior, que es lo mismo, sino que el dibujo aquí estaba un poquito por dentro y nos estaba mostrando era la grasa perirrenal, y aquí nos está mostrando la fascia. Esa fascia tiene dos hojas. Una hoja pues pasa por la parte anterior, está en intrínseca relación con la aorta, y la cava se extiende a cada lado. En la porción más lateral se repliega y forma la hoja posterior, y luego se va a terminar prácticamente adosando a la porción anterior, o en relación a la fascia que está relacionada con los músculos
del psoas y dividida entre los mismos por un tejido, una parte de tejido adiposo. Pero no es absolutamente nada más. Y que dentro de esas dos hojas, pues está contenido el riñón y está contenida la grasa perirrenal. O sea, no tiene mayor ciencia que, eso, lo de la fascia renal. ¿Qué no entiende de la fascia? No, eso, es sino que decía que la capa anterior va hacia el ilio, va hacia los vasos, y decía que iba la porción posterior de él y ya no se alcanzaba a escuchar en el audio, entonces se había quedado ahí, pues, varado. Sí, sí, o sea, se va hacia los lados, Y se ya repliega, entendí, va a ajá. la capa posterior y se refleja también y entra en contacto con los vasos abdominales, o sea, con la aorta y con la cava, y es como si formara un círculo y dentro de ellos pues está delimitado por su grasa. Pero nada más, no tiene mayor ciencia que eso. Bueno, ¿alguna otra duda, inquietud o pregunta? Bien, entonces nos queda. Ya vimos hasta aquí. Nos quedaría una clase que es repaso de todo lo que hemos visto. Creo que, a ver, masculino le hicimos en una clase, pero perdimos una que no les di. Femenino, pues sí. Ay, no, mentira. Nos falta mama. Yo estaba olvidándome de mama, que mama es muy poco también lo que tenemos que ver. Bien, vamos a ver la mama. La mama no tiene mucha ciencia. El tejido glandular mamario se conforma por varios lobulillos y ductos que se ubican en la porción anterior del tórax, tanto en el hombre como en la mujer. Lo que pasa es que la glándula mamaria del hombre es una glándula atrófica y pues que no sirve para un carajo. O sea, en los hombres literalmente está de adorno. Obviamente porque el crecimiento de dicha glándula está influenciado por las hormonas femeninas, especialmente por el estrógeno. Entonces, las niñas, por eso al principio, pues el botón mamario es chiquito y entre una niña y un niño uno los ve con el torso desnudo y no hay mucha diferencia hasta que viene la pubertad. Y con la pubertad, por el influjo hormonal estrogénico, pues empiezan a aparecer estos caracteres sexuales secundarios que les llaman y con ello el crecimiento de las mamas. Las mamas entonces se adosan a la fascia del músculo pectoral externa y acuérdense que estos músculos en la porción anterior tienen una fascia común, tanto de la pared anterior del abdomen como de la pared anterior del tórax y del dorso. Hay toda una fascia que recubre a las fascias más profundas independientes de cada músculo. Entonces, entre esa fascia externa torácica y la mama, se presenta un tejido adiposo, ¿sí? Y ese tejido adiposo está penetrado o está dentro de él, hay la presencia de un tejido fibroso. Ese tejido fibroso tiene unos pliegues que se engrosan en ciertas partes y donde se engrosan forman el ligamento suspensorio de Cooper. El ligamento suspensorio de Cooper, como el nombre lo indica, lo que hace es adherir la mama, pero a la piel, ¿sí? Lo adhiere a la piel. En la medida que pues, este ligamento suspensorio de Cooper es fuerte, pues está sobre una persona joven, uno mira los senos, pues con paraditos, que llaman las mujeres, o sea, se los ve tensos y en una posición, pues digamos que normal. En la medida, por ejemplo, que la mujer envejece, pues estos tejidos se vuelven más laxos, pierden fuerza y eso explica en parte esa pérdida de tensión y que digan que las mujeres pues, con la edad se les empiezan a colocar los senos caídos. La
El tejido mamario está compuesto por tres tejidos, entonces, que es uno, tejido glandular, que cada tejido glandular o lobulillo glandular tiene un ducto o un conducto. Tejido adiposo, que está inmerso en el tejido glandular y que además está profundo al tejido glandular y que se adosa a la fascia torácica externa y que le permite cierto grado, un pequeño grado de movimiento a la glándula mamaria sobre el tórax. Este tejido fibroso, que ya dijimos, forma el ligamento de Cooper, en que lo va a adherir a la piel de la mama, pues permitiéndole tensión. Generalmente es el predominio de tejido en la glándula mamaria o en la mama, más bien más que la glándula mamaria, es adiposo, excepto cuando la mujer está lactando. Cuando la mujer está lactando, pues obviamente, por obvias razones, por acción de la prolactina, la crecen el tejido glandular y por eso es que los senos de la mujer lactante se ven congestivos, crece el tejido glandular, aumenta la producción de leche, o mejor dicho, empieza la producción de leche, esa leche se contiene en estos ductos que se llaman los ductos lactíferos o galactóforos y que permite que cuando el niño succione, pues salga leche a través del pezón. Eso es la anatomía interna. Y en cuanto a la anatomía externa, pues todos los conductos lactíferos o galactóforos desembocan en uno común, pues que abre, o bueno, todos desembocan hacia el ducto que abre hacia el pezón. Externamente encontramos nosotros entonces la mama, ¿sí? La areola, que es piel con mayores rugosidades y que tiene un color más oscuro, que tiene unas pequeñas glándulas alrededor que se llaman las glándulas areolares y que en la parte media está el pezón. Eso es común, pues, a todos los seres. Acá miramos entonces otra imagen donde vemos un corte sagital y miramos la mama. Miramos entonces el músculo pectoral, la fascia del pectoral, la grasa, miren, ven, la grasa mamaria o el tejido adiposo o el tejido subcutáneo adherido a la fascia del músculo pectoral. Encima y en medio, el tejido glandular, que se llaman lobulillos glandulares, cada lobulillo glandular que va a tener un conducto y los conductos van a confluir hacia estos otros conductos que se llaman los conductos lactíferos o galactóforos, que en medio van a tener unos senos que se llaman los senos lactíferos o galactóforos, donde se almacena la leche, y dichos conductos abren hacia el pezón o areola. Vemos el tejido conectivo, que en la medida que se engrosa en ciertas áreas de la mama, forma el ligamento suspensorio de Cooper, y dicho ligamento pues adhiere el tejido mamario a la piel externa o pues a la piel de la mama. Aquí hay otras dos cosas importantes por mencionar que de una vez las voy a dejar mencionando. Entonces, ¿qué es lo más importante en cuanto a correlación anatomopatológica que debemos saber? Pues la neoplasia maligna más frecuente en la mujer junto con el cáncer de cervix es el cáncer de mama. Y que es un cáncer que, también como el cáncer de cervix, que con un diagnóstico temprano es totalmente curable. Y por eso es que ahora los esfuerzos son por detectar ambos tumores en estadios tempranos. Para el caso de los tumores de la mama, pues en las mujeres menores de 45 años, ahora dicen 45, antes decían 50, se recomienda el autoexamen de mama. Entonces, bueno, después les van a enseñar cómo debe realmente hacerse el autoexamen de mama, que una sola vez por mes, que la mujer se siente frente al espejo, que escoja un día, generalmente siempre el mismo día del mes, se mire frente al espejo, ponga un brazo atrás de la mama que va a examinar y con la otra mano pues empieza a examinar la mama
hay 3 diferentes métodos, líneas verticales, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba, ah, cubriendo toda la mama, o circulares desde el centro, desde el pezón hacia la areola y cubriendo toda la mama. Bueno, lo importante es que se conozcan sus senos, y el hombre también lo debería hacer. También recuerden que también tenemos tejido mamario, lo que pasa es que es atrófico. Y también al hombre le puede dar cáncer de seno, y en caso de que le dé es mucho más agresivo, tiene mayor morbilidad, tiene mayor mortalidad que en el caso de la mujer. Y hay ciertas cuestiones que uno debe aprender. Entonces, bueno, la mama uno la divide cuando va a hacer el examen, o va a describir una lesión y uno hace el examen físico sobre la mama de la mujer. Asemeja como si esto fuera un reloj. O, aparte de asemejarlo, lo divide en 4 cuadrantes. Un cuadrante supero-interno, infero-interno, infero-externo y supero-externo. Y en alguno de esos cuadrantes uno puede encontrar una lesión. Entonces, generalmente pueden haber formaciones quísticas o hay muchas lesiones benignas sobre la mama, pero no le interesan las que pueden ser lesiones malignas. Entonces, lo primero que uno puede encontrar, que es en las fases más tempranas de los tumores, pues son eso, tumoraciones de cierto tamaño, nódulos de cierto tamaño en el área de la mama. Y uno los describe pues hacia uno de los cuadrantes y dice, por ejemplo, en el cuadrante superoexterno, cercano a la areola o lejano, distal a la areola, más o menos hacia las 10, bueno, lo que corresponda. Uno de los cambios que uno puede ver resultante de una neoplasia maligna son las retracciones en la piel de la mama, como si hubieran hundimientos. ¿Por qué se puede producir eso? Porque el tumor tensa el ligamento de Cooper, y al tensar el ligamento de Cooper se ve pues un área en el seno tensa y una depresión en la piel. Esa es una señal de alerta. Si yo miro los senos de una mujer y miro que un área del seno está deprimida, que hay un área tensa de la piel, que hay un área rugosa de la piel, me sugiere altamente la probabilidad de un tumor maligno. Y hay otros cambios cuando ya la mama está demasiado tensa, y se tensa demasiado y se forman como unos punticos alrededor de toda la mama que semejan la piel de una naranja, la cáscara de una naranja, y se llama así, piel de naranja, no porque se vuelva naranja el seno, sino porque parece la cáscara de una naranja. Lastimosamente, cuando nosotros encontramos eso, ya nos habla de un tumor de seno, pero en un estadio avanzado. Bueno, ¿qué debemos saber entonces también con esto? Vamos a hablar, la irrigación está dada por la arteria mamaria. La arteria mamaria, aquí están, bueno, vamos a hablar primero de la irrigación así a grandes rasgos. Miren ustedes, ven acá las arterias mamarias, que son producto de las arterias torácicas laterales y que van a dar irrigación a la mama. Y que vienen también de los lados, de ambos lados, y las mediales que vienen como ramas de la torácica interna y perfunden hacia la mama. Eso no es mayor relevante, excepto para el cirujano cuando la va a operar o a extirpar. Lo que sí es más relevante para nosotros es conocer el drenaje linfático. El 75% del drenaje linfático de la mama drena hacia los ganglios axilares. Por eso, la primera parte donde a una mujer con cáncer de senos yo le voy a ir a buscar adenopatías es en la axila, ¿sí? Y cuando el cirujano ve que hay adenopatías axilares, está obligado, porque hay compromiso de los ganglios, está obligado no solamente a extirpar el tumor dependiendo del tamaño que sea, que en ese caso, pues generalmente ya es mastectomía completa, sino también hacer vaciamiento ganglionar, o sea, llevarse los ganglios de la axila, que es hacia donde drenan. Y el otro 25% restante drenan entre los ganglios subclavios o axilares subclavios y los ganglios paraesternales. El 25% restante drenan entonces hacia estas dos áreas y el 75% hacia el área axilar. Obviamente, pues a partir de aquí pueden también metastatizar hacia varias regiones,
Mama es un tumor que metastatiza principalmente por vía hematógena, lo que lo hace en estadios avanzados bastante agresivo, y también puede hacerlo por vía linfática. Bien, eso era lo único que teníamos que hablar de la glándula mamaria. Listo, entonces ahora sí, ya terminamos genitourinario, es decir, los que daría faltando es el repaso. De aquí es el lunes, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, entonces el día lunes a las 3 de la tarde hacemos clase y hacemos el repaso de todo. Y nos enfocamos a las imágenes y pues las dudas que tengan para resolver, que sería la última clase que nos quedaría faltando. Y entonces el examen después del lunes, ¿para cuándo lo dejaríamos? Doctor Verano, pues hay una complicación con respecto a las evaluaciones, porque supone que estamos en paro escalonado, ¿no? Ujú. Sin embargo, si todos los compañeros están de acuerdo, se lo puede realizar. Entonces, pues yo hablaría con ellos y le comentaría. ¿Le parece? Listo, me avisan entonces. De aquí ya nos vemos para el día lunes entonces, chicos. Ya nos vemos. Vale, doctor, gracias. Que esté bien.